Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ha sido una pena, no sé qué ha pasado. Me he quedado sin la conexión. No sé dónde ha estado el lío, pero bueno, he tenido que cerrar y volver a empezar, así que lo siento muchísimo, pero bueno, estábamos justo empezando, así que yo creo que bueno, pues cosas del directo que se suelen decir. Hola, Bruno, ¿qué Hola, tal? bien, todo bien. Bueno, hemos Problemas tenido de conexión, no pasa nada. Son problemas del directo. No sé si hemos perdido el vídeo anterior porque se ha quedado pensando. Yo creo que lo he perdido, así que te voy a volver a presentar, ¿vale? Vale, Y hacemos una introducción breve y nos metemos de lleno donde estábamos. muy bien. Bueno, pues estamos con Bruno Baraco, de Clínica Baraco, odontólogo, doctor en odontología, que también pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio de Odontólogos de Madrid. Y es un profesional pues, muy comprometido con su gremio y que ha implementado una serie de medidas en la clínica, bueno, en consonancia con las indicaciones que se están dando a nivel profesional en el Colegio de Odontólogos, y ha querido compartirlas con nosotros hoy. Son medidas pues para proteger a los pacientes y para protegerse a ellos mismos también, dentro de una profesión que es muy complicada porque el contacto con el paciente es muy estrecho. Entonces, esperamos que estas medidas puedan ser útiles para, bueno, pues para cualquier persona que tenga una clínica dental y otras profesiones sanitarias, incluso no sanitarias, porque incluso hay medidas como pueden ser con las peluquerías o con maquillaje o con estética, donde también hay un contacto muy estrecho y también se tienen que estar preparando. Así que vosotros que lo habéis mirado en función de la evidencia, pues tenéis muchísimo que aportar, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque como te decía antes, hemos hecho un protocolo para esta vuelta a la normalidad o nueva normalidad en las clínicas dentales, con un montón de novedades que tenemos que cumplir, que estamos estudiando, que hemos buscado en buenas fuentes de información, en artículos de China, en artículos buenos de odontólogos, aplicados a la realidad de la clínica dental, tanto de China como de Italia principalmente. Y que queremos, y yo te agradezco a ti hoy esto para que se llegue cuanto antes el mensaje a toda la población de que van a encontrar clínicas dentales muy diferentes a las que veníamos estando acostumbrados, con medidas de protección extra. Tengo más de un amigo que hoy, por ejemplo, médico, que incluso me decía, uy, qué exageración todo lo que estáis montando. Preferimos ser exagerados. Preferimos, suena a lo mejor un poco egoísta, pero si un paciente llega a tener síntomas de coronavirus, preferimos que sospeche antes de haberlo pillado en el autobús que en la clínica Sí, dental. desde luego. Preferimos ser exagerados al respecto. Y aparte somos sanitarios, entonces todo lo que podamos contribuir a que no exista el más mínimo riesgo de rebrote será tranquilidad para nuestra conciencia. Así que por eso hemos puesto esfuerzo y pedimos también colaboración a los pacientes, porque no va a ser, lo he comentado hace un momentito, no va a ser una vuelta al mismo ritmo que antes, no vamos a poder atender al mismo número de pacientes, al menos hasta que nos acostumbremos a los EPIs, a quitárnoslo, a ponérnoslo. Tenemos que esperar, por ejemplo, unos minutos desde que el paciente sale del gabinete, vamos a tener que ventilar el gabinete, desinfectarlo al máximo posible. Todo va a ser un poquito más lento. Pedimos colaboración a ese respecto. Bien. Antes de empezar con las medidas, ¿nos puedes comentar brevemente qué es lo que se sabe actualmente sobre las lesiones, las aftas que han aparecido que pueden tener relación con el coronavirus? Sí, se sabe muy poquito todavía. Dije antes que una compañera mía, la doctora Carmen Martín, que es profesora como yo y también miembro del Colegio de Odontólogos, ha publicado hace muy poquito un caso clínico en una buena revista de lesiones vesiculoampollosas. En la boca no suelen salir ampollas, directamente son úlceras, ¿vale? Todo el mundo recuerda, o casi todo el mundo ha tenido un afta alguna vez, Sí. una ulcerita de forma ovoide en el labio, en la mucosa yugal. Y ella ha constatado a varios pacientes, no sé si 3 o 4 pacientes, con PCR positiva, es decir, que no había duda de que tenían en ese momento COVID, de que estaban infectados, y con este tipo de lesiones en la boca, en las mucosas. Todos esos pacientes, si no recuerdo mal, tenían también manifestaciones dermatológicas. Cutáneo, sí. Tenían, sí, sobre todo ras cutáneo. Una paciente en concreto tenía la espalda con mucho sarpullido, lesiones eritematosas, y tenía aquí
que yo no tengo vergüenza, ahí, dentro del labio, sus 3 ulceritas de forma simultánea. Esto no es raro, la verdad, no nos llama muchísimo la atención a los odontólogos porque muchos cuadros de primoinfección de virus, por supuesto el herpes simple, pero también, por ejemplo, el VIH, la primoinfección, un signo que se asocia es la aparición de este tipo de úlceras en la boca. Es muy importante ahora más que nunca esa colaboración entre los profesionales sanitarios, ¿verdad? Totalmente. Esto del virus es transversal, la colaboración tiene que ser Totalmente. multidisciplinar. Totalmente. Estamos dándonos prisa. Yo creo que la comunidad médica científica lo está haciendo bastante razonablemente bien. Existen hoy también, fíjate, el ejemplo es hoy, este directo que estamos haciendo, la posibilidad de compartir información de forma muy rápida y muy efectiva. Pero tenemos que estar atentos de pensar, de que un odontólogo sepa las lesiones dermatológicas, que un dermatólogo sepa las manifestaciones respiratorias. Tiene que estar todo muy cruzado. Bueno, pues a mí me parece muy importante y yo de verdad te agradezco mucho ese compromiso que tienes con tu profesión y que quieras compartirlo, porque creo que es muy importante que el mensaje no se quede solo dentro de los colegios profesionales, sino que llegue a la población y trasladar ese mensaje a toda la gente que nos está escuchando de que los profesionales sanitarios se están preocupando por hacer las cosas bien y también cómo se deben hacer las cosas para que la gente tenga un poco de espíritu crítico. No todas las clínicas lo van a hacer igual, todo el mundo lo va a hacer lo mejor posible, pero es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque es un punto crítico donde pues no es lo mismo ir al supermercado que ir a una clínica dental. Así que, antes de empezar, me gustaría que empezáramos con un vídeo que habéis preparado, porque bueno, que sepáis que Bruno se ha currado una presentación aquí de 22 diapos y un vídeo, o sea, es maravilloso, que me encanta a mí jugar con poner imágenes en Instagram, me lo paso. Claro, yo echo tanto de menos lo de poner PowerPoints en mis charlas y mis conferencias. Claro, pero Marian, es que yo también soy profe, entonces el hecho de tener un recurso visual es que es impagable. Sí. Entonces, Bruno ha preparado este vídeo, bueno, junto con su hermana, que está también por aquí, Natalia, y un amigo suyo, que no me he quedado con el nombre. ¿Cómo se llama tu amigo? David Uroz, es de los mejores endodoncistas de España. Le mando un saludo. Pues, y además hace vídeos, o sea, lo tiene Hace todo vídeo. el hombre. Y juega al ajedrez, lo tiene todo. Bueno, entonces si juega al ajedrez ya tiene mucho ganado. Bueno, pues vamos a poner el vídeo y Bruno, si te parece, como no se va a ver del todo bien, porque yo lo voy a ir contando, que ya me lo sé. Tú vas comentando un poco lo que no se lee, nos vas explicando. Luego lo vamos a ir explicando fase por fase, pero es como una especie de vino. Estoy yo buena con el vino. De vídeo, la mente es así, es subconsciente. Es un vídeo resumen. Es el confinamiento. Bueno, es un vídeo resumen, como bien decías, que está destinado sobre todo a los pacientes, porque se viene a contarles todas las novedades que van a encontrar en la clínica. Desde qué se van a encontrar al nada más llegar, que les vamos a pedir que se pongan unas fundas protectoras en el calzado, les vamos a dar alcohol y soluciones hidroalcohólicas para las manos, les vamos a suministrar guantes, mascarilla. Y les vamos a pedir que, por favor, en la clínica tengan cuidadito con no tocar nada. Por supuesto, hemos retirado revistas, adornos, consolas de videojuegos para los niños, libros de niños. Todo lo accesorio, lo superfluo, está retirado de las salas de espera. Y el paciente va a estar en la sala de espera lo mínimo posible. Le vamos a pedir eso, que venga, que concierte, por supuesto, siempre su cita previamente, que no se presente en la clínica de estrangis o de sopetón, que no venga acompañado. Que eso de, es que vengo con mi mujer porque luego nos vamos de compras, pues como las tiendas todavía están cerradas, vienes tú sin tu mujer. Que eso sí, si traes un menor o si traes un mayor o cualquier persona dependiente, por supuesto, esa persona va a poder esperar en la sala de espera. Pero le vamos a pedir eso, que se lave las manos, que no vaya al servicio de la clínica si no es estrictamente necesario y que no toque nada. Y que se pongan, por supuesto, separados de las personas con las que pueden estar compartiendo en ese momento el espacio. A los pacientes tenemos previsto tomarles la temperatura, siempre con un termómetro sin contacto, y vamos a terminar de completar ahí la serie de preguntas o de confirmar la serie de preguntas que hicimos en el triaje telefónico para confirmar que no han tenido fiebre, que no han tenido tos, que no han tenido varios de los, o muchos de los signos variados que tiene el COVID. Que no se asusten de que nos van a ver como un astronauta, que debajo vamos a estar nosotros una vez en el gabinete. Y dentro del gabinete también le vamos a disfrazar bastante al paciente, mucho más de lo que aparece ahí. Va a estar con su mascarilla, que solo se va a quitar para hacerse un enjuague previo.
importante novedad, un enjuague con desinfectantes, agua oxigenada o povidona yodada, ¿vale? Le vamos a hacer incluso, se indica, se recomienda un acondicionamiento bucal o oral con ese enjuague, faringeo, le vamos a pedir que haga gárgaras con ese mismo enjuague, y está recomendado incluso también, boticaria, un acondicionamiento nasal, porque en la cavidad nasal supuestamente hay casi más carga, si el paciente está infectado, lógicamente, pero eso no lo sabemos, de coronavirus incluso que en la boca, incluso que en la saliva. Entonces, con el mismo desinfectante, con agua oxigenada casi de primera elección, un acondicionamiento de las narinas, sobre todo, ¿vale? De las fosas nasales más bajas. Ah, pues esto es muy interesante. Es muy interesante, Los sí. estudios, y esto es una cosa que genera un poco de confusión, ¿no? Lo que se ha visto que en la saliva, lo que es estrictamente en la saliva, se ha aislado el virus, pero realmente no es la saliva donde está el virus, sino en las secreciones nasofaríngeas, ¿no? Y esto Exactamente. genera un poquito de confusión. ¿Os lo puedes explicar? Pues sí, yo creo que se pensó mucho en la saliva, en las microgotitas, en el fluje famoso que expulsamos todos al hablar, casi incluso al respirar, pero la saliva realmente en odontología lo que más nos preocupa es la palabra aerosol. Llevamos agobiados desde marzo con los aerosoles, porque es cierto que en una clínica dental, con muchos procedimientos que se hacen en el gabinete, se distribuyen aerosoles o se expulsan aerosoles. A pesar de tener sistemas de aspiración, hemos fortalecido y hemos pedido que todos los odontólogos utilicen la aspiración quirúrgica forzada, es decir, la máxima aspiración posible del equipo, que otras veces se hace para aspirar sangre, cuando hacemos una incisión en cirugía, la vamos a utilizar para cualquier procedimiento, la quirúrgica, la más potente que tengamos. Vamos a recomendar incluso los purificadores de aire, porque el virus no va flotando él solito, sino que va flotando en esas microgotitas de saliva. Entonces, como bien decías, se ha visto, y de hecho los test de hisopado se toman sobre todo en la faringe, no se toman en el labio o en la lengua. Así que tanto en la faringe como en la nariz vamos a intentar también, antes de proceder a tratar al paciente, de que haya un desinfectante que reduzca, está por ver cuánto lo va a reducir, cómo efectivo va a ser, pero que reduzca la hipotética cantidad de virus que tenga el paciente en estas localizaciones. ¿Y qué desinfectante vais a utilizar? ¿Lo sabéis ya o hay varios? Sí, principalmente o agua oxigenada o povidona yodada. Vale, perfecto. También se habla mucho, los odontólogos hemos tenido muchas ganas, lo primero que se nos vino fue la clorexidina, pero la Pero hay un clorexidina... Nature publicado, ¿no? También. Exactamente. La clorexidina me consta que en Valencia están haciendo estudios de clorexidina, no sé si combinándola con algún otro de estos, a lo mejor sabes tú más, con algún otro antiséptico o químico, para intentar ver si es algo más efectiva. Pero en principio es agua oxigenada en una proporción 1:3, con agua destilada o povidona yodada. Es que los profesionales en general somos muy fans de la clorexidina porque realmente es poco agresivo, no enmascara como otros, pues como la povidona. Exactamente. Pero claro, hay que validar que realmente vale frente al coronavirus. La povidona a nosotros no nos gusta tampoco mucho porque nos puede teñir los dientes. Entonces, claro, justo antes de proceder a ello, eso se terminará yendo, pero creo que la inmensa mayoría vamos a terminar utilizando agua oxigenada. Agua oxigenada. Bueno, pues vamos si quieres por partes y vamos entrando en detalle. ¿Qué va a pasar antes del tratamiento? Ese triaje que has comentado, esas llamadas telefónicas. Esto no va a ser yo abro la puerta de mi clínica dental y paso por allí y no. Ya está. Bueno, en las clínicas en general se tomaba cita previa siempre. En general nadie va al dentista sin una cita. Pero ¿cómo va a ser ahora esta cita? Es cierto lo que dices. En mi clínica personalmente era muy raro que un paciente tocara el timbre y quisiera pasar la tarde ahí. Pero todo depende. Mi clínica está en el barrio Salamanca de Madrid. No tiene que ver con una clínica en un ámbito rural, por ejemplo, en el que a lo mejor están más acostumbrados, no sé, a acudir y esperar tranquilamente a que el odontólogo les atienda. Eso, la recomendación es que no se haga, ¿vale? Que el paciente no esté en un... Igual que no queremos que la gente vaya al centro de salud mucho tiempo o cualquier ámbito hospitalario. Entonces, el paciente debe concertar cita telefónica antes y va a estarse un rato por teléfono porque le vamos a preguntar lo que te decía antes, lo de si ha tenido síntomas en los últimos días o en las últimas 2 semanas, si ha estado en contacto con alguna persona que confirmada
ha tenido COVID, y vamos también a hacer cierto filtro de si ese paciente que nos está pidiendo cita es para una cosa más o menos urgente y para ver qué tiempo le damos. Todos los tiempos hay que sumarles a todos los tiempos previos, una limpieza, media hora, me lo invento, cada uno invierte lo que quiere, una endodoncia, hora y media, pues todo eso va a incrementarse enormemente. Porque aparte vamos a intentar hacer que si tú, Marian, tienes que hacerte 4 empastes, pues en vez de hacerte un empaste un día y otro empaste otro, pues Vaya a un poder día y haga ser, lo máximo, claro, a que poder salga ser, allí. sí, efectivamente, aunque salgas con la boca muy dormida, que no tengas que volver ni exponerte tú ni exponernos a nosotros sobre lo mismo. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es también un llamamiento a los pacientes, los que tengan pendientes tratamientos, como están preguntando por ahí, los que tienen pendientes tratamientos, pues habrá que valorar. También pues dependerá, no va a ser lo mismo a lo mejor pues una clínica en la que tenga muchísima demanda y muchísimos pacientes y tengan que priorizar, como dices, a lo mejor hay una clínica en un pueblo pequeño donde pueden atender a todos porque Claro, es más fácil y entonces a lo mejor te pueden hacer incluso una limpieza dental claro. porque el odontólogo puede hacértela, no tiene otras prioridades, pero ay que te caes, Bruno. Ay, Por no tener trípode. total. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 gabinetes en mi clínica y, en principio, a partir de la semana que viene y probablemente durante bastante tiempo, vamos a trabajar a un solo gabinete. Porque no queremos eso, que haya mucha gente esperando en la sala de espera, queremos ser estrictos con las medidas. De hecho, vamos a utilizar un gabinete como de zona de preparación para ponernos las pantallas y demás y luego ingresar al gabinete en el que está el paciente Claro, ya es que ahora esperándonos. hace falta unos vestuarios y unos equipos que, bueno, la gente sí, teníais vuestros equipos, pero no es igual que ahora, no hace falta más espacio. Exactamente. Bueno, más cositas que tenemos por aquí. El paciente entra en la clínica, Esto. ya nos han dado la cita y, oye, sí, Marian, que vente para acá que te voy a hacer los empastes. Y yo me planto allí, ¿qué me va a pasar? Pues te va a pasar que vas a estar con tu mascarilla, con tus manos desinfectadas, que te hemos dado en el punto de desinfección a la entrada. Te habremos pedido que no vayas al servicio a no ser que sea estrictamente necesario. Que no te quites la mascarilla. Nos gustaría que no estés tocando con los guantes que te damos Esta es una el foto que móvil. Ahí tenéis está. de vuestra clínica. Exactamente, esa es mi consulta y eso parecido, porque todavía no tenemos las calzas definitivas que nos llegan el lunes y demás, pero el paciente todo eso lo va a preparar ahí porque vamos a saber que a las 5 viene Cristina López y vamos a poner Voy ahí... yo, Bruno, soy yo la que quiero los empastes. Tú. María García. Pues vas tú y que eso de ahí te lo va a poner una persona, nuestra recepcionista, que no va a ingresar a la zona de sucio, ¿vale? Va a estar solo en la zona de recepción. Esa es una pregunta interesante que han preguntado por ahí, si hay un protocolo especial para la recepción. Y esto es importante que lo comentes porque esa recepción, estas medidas, sí que pueden ser válidas para mucha más gente también. Efectivamente, en la recepción hemos pedido, porque viene así por orden ministerial, que si no se puede cumplir la distancia de seguridad, vamos a pedir una mampara, ¿vale? Una mampara de metacrilato, vamos a pedir señalizaciones en el suelo y, aún así, en mi clínica, por ejemplo, se puede cumplir la distancia de seguridad, pero en el mostrador, como el de la infografía esa, va a haber una mampara, ¿vale? Y el personal de recepción, que va a ser el que tome la temperatura si queremos a nuestros pacientes en el ingreso, va a estar provisto con una protección primaria, con guantes, con mascarilla quirúrgica, como mínimo quirúrgica, y con gafas, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona le va a dar, en nuestro caso, le va a dar, por eso digo que vamos a hablar mucho con nuestros pacientes, le va a decir al paciente que, por favor, se quede quietito en la sala de espera, que no vaya al servicio, todo lo que te he contado, que no se lave los dientes también, Marian, importante, es muy habitual que llegan a la clínica, ay, me das un poco de pastita que me voy a limpiar los dientes antes al baño, de sí, que me vea Bruno, me voy al baño. Pues no, eso a priori no lo vamos a permitir y mensaje de tranquilidad, ningún odontólogo se va a asustar por ver la boca un poquitito más sucia de lo que veníamos viendo o con un restito de alimento. No va a haber problema al respecto. Vale, aquí estoy viendo que tenéis la toma de temperatura corporal. ¿Eso quién lo va a hacer? En principio lo va a hacer la persona de recepción.
con un termómetro siempre sin contacto, ¿vale? Ok. Estos termómetros, por lo que tengo entendido, no son del todo fiables, tienen un rango tanto para arriba como para abajo. Entonces también hemos pedido, el otro día lo comentamos así, que se fije, mejor dicho, la temperatura un poquito exagerada de fiebre, ¿vale? Porque al paciente por teléfono, esto también es importante, nosotros al menos le vamos a informar, le vamos a decir, cuando vengas te vamos a tomar la temperatura. Es decir, que Y si si tú en la tu tenemos... casa ya te vienes con la temperatura tomada, es decir, si tú ya te la has tomado en casa y ya tienes 38, pues no salgas de casa. Exactamente. Es cierto, y el sentido común, yo creo que nuestros pacientes tienen sentido común, que si alguien está con un fiebrón, yo estuve con fiebre por anginas hace 4 días y no se me habría ocurrido ir al dentista aunque hubiera tenido cita. Pero si estamos un poco tontorrones, que no sabemos qué temperatura tenemos, nos la podemos tomar en casa. Y si por lo que sea no caemos, por teléfono nos van a decir, ojito, cuando llegues te vamos a tomar la temperatura. Y si das más de X, no te vamos a atender. ¿Vale? Vale, perfecto. Desgraciadamente es así. Nosotros también perderemos mucho, porque a lo mejor tenemos reservada para ti 2 horas y media para el tratamiento. Pero si el termómetro fija 38,7, pues no te vamos a atender. Entonces el Vale. paciente estará avisado y le tomaremos la temperatura. Eso respecto a recepción. Me interesa también, antes de pasar adelante, el punto de... Yo es que voy punto por punto, ¿sabes, Bruno? Me interesa todo. Y hay un puntito Muy aquí que bien. pone desinfección ambiental, hipoclorito de sodio al 0,1 o de alcohol isopropílico para desinfección de superficies. Esto en recepción, y esto entiendo que en la mesita esa que estamos viendo ahí, donde está todo el material para higiene. Efectivamente, todas las superficies, las pocas que van a poder tocar los pacientes, pero imagínate un apoyabrazos, pues si van al servicio, los picaportes de las puertas, vamos a tener, pedimos por favor que en las clínicas en las que tuvieran personal un poquito distribuido para todo un poco o distintas actividades, que haya una persona que solo se dedique a poder ser a este tipo de desinfección y que haya personas, en cambio, que hagan el trabajo más de gabinete, de asistencia al odontólogo, a la odontóloga y que esterilicen el material y demás. Pero que no haya trasvase de personal entre la sala de espera, por ejemplo, Eso y los es. gabinetes. Mira, Porque hay dos eso, preguntas ahí interesantes. Primero ha preguntado un visitador médico de un laboratorio si vais a atender a visitadores médicos. pues mira, agradezco la pregunta porque hoy justo me han escrito varios a mí por WhatsApp y no le he contestado todavía porque yo en mi clínica no tomo ninguna decisión sin mi hermana. Pero creo, la verdad, lo digo de todo corazón, que la semana que viene y te diría que la siguiente vamos a tener tal berenjenal de aplicaciones, de protocolos y demás que no creo que estemos, habiendo sobre todo otras formas de comunicación como para atender a comerciales, que son fundamentales a la hora de mantenernos actualizados, pero de forma presencial creo, sinceramente, que todavía no es el momento. Ok, perfecto. Y la otra pregunta, dice, a la entrada del paciente, ¿mejor dar solo el gel o primero decir que se lave las manos y luego proporcionar el gel hidroalcohólico? La idea es que el paciente vaya al baño lo menos posible. Eso Entonces, es. como le vamos a... Y encima el baño a veces no está justo a la entrada. Entonces, el paciente ya tendría que estar un poquito dando cierto paseo. De forma que no, le vamos a pedir que se limpie con alcohol hidroalcohólico, que se ponga guantes y luego incluso que se puede desinfectar los guantes, si quiere también. Los guantes se les puede aplicar una solución desinfectante. Si hemos Tu estado hermana ya tocando ha tomado mucho una decisión. Dice, no, lo siento. a, Entiendo a que lo va de... a lo de los A visitadores lo de ir médicos. o a lo del baño, ¿eh? Puede ser Puede también, puede ser ser, las dos sí, cosas, sí. puede ser. Yo Entonces, entiendo que lo ideal aquí, o sea, creo que ahora mismo tenemos que ser muy responsables y ahora yo creo que no vale esto de, ay, salgo de trabajar, voy a la clínica, me organizo, voy al súper, luego paso. No. O sea, yo creo que deberíamos ir a la clínica dental desde casa directamente, habiendo tenido unas medidas higiénicas en casa, o sea, con las manos sí. lavadas en casa, con la boca lavada en casa, con una ropa que esté lo menos Ay, contaminada posible. eso también es importante, Marian. Vamos a pedirles que por favor vengan sin sus collares, sin sus fulares, sin sus pendientes, sin carmín, sin muchísimo maquillaje, porque como tú dices, a lo mejor la actividad de esta tarde le pedimos que sea ir al odontólogo. Entonces, el hecho de que vengan con la menor cantidad posible de cosas, mejor, por lo que decíamos, porque en el gabinete le vamos a poner gafas, le vamos a poner babero, le vamos a hacer este lavado oral o bucal, faríngeo, nasal, incluso perioral.
también con una gasa humedecida en hipoclorito, por ejemplo, vamos a limpiar bien la zona de los labios, ¿vale? A los hombres sí pueden venir afeitados, aunque luego no puedan desafeitarse, pero de hecho nosotros el otro día a los odontólogos con barba les recomendamos que contemplaran quitarse la barba, afeitarse para este periodo, de cara sobre todo al ajuste de la mascarilla. Sí, el ajuste y bueno, pues también es aumentar la superficie. O sea, Exactamente. es que es así. Vale, Exactamente. perfecto. Bueno, pues dicho esto, esta fase, esto lo hemos comentado ya casi todo, ¿no? Sí. La preparación para el tratamiento, el enjuague. La preparación para el empezamos tratamiento. con el enjuague, sí. Vamos. Claro, aquí el paciente le sentamos ya en el gabinete. Mi hermana quiere, lo lanzo también de idea, que al entrar al gabinete le desinfectemos los guantes, porque el paciente seguro ha estado con el móvil viendo un directo tuyo, con el WhatsApp en la salita, aunque haya estado poco. Entonces no pasa nada por ponerle un poquito de desinfectante en los guantes y sentarle. Y aquí le vamos a explicar lo del enjuague, lo de las gárgaras, lo del lavado nasal, que no es cómodo. Yo me pongo en la piel de los pacientes, a mí me metes algo en la nariz y probablemente estornude, pero la idea es hacerlo, ¿vale? Pues es que no te hagan una PCR, Bruno, porque estás fastidiado. No me hicieron, yo me hicieron anticuerpos y di negativo, que yo tuve síntomas, pero estuve sin oler una semana entera. Sin oler y sin gusto, pero no tengo anticuerpos, Pero así no tienes que anticuerpos, yo tampoco. a protegernos. Y luego va a aparecer en algún momento el odontólogo. El odontólogo le va a aparecer en el gabinete con todo esto que se ve aquí abajo, con nuestra bata impermeable, nuestras gafas estancas o nuestra pantalla. Habrá quien trabaje con lupas o con gafas para ver que a lo mejor la gafa estanca no le vaya. Pues súper recomendable la pantalla. Incluso coberturas a nivel de cuello también, con capuchas impermeables y demás. Todo esto luego nos lo tenemos que poder quitar, vamos a recomendar también que lo podamos desinfectar con una vaporeta, con una inyección por cierto, también importante, yo creo que hay pacientes que se piensan que cuando lleguen les vamos a vaporizar a ellos. No. A las personas, tú bien sabes que no está indicado aplicarles ningún tipo de spray ni nada. Por eso, sí, en las zonas donde vamos a trabajar. Y nosotros, como personal clínico, sobre las batas que pueden estar contaminadas y demás, sí, al menos en mi consulta nos vamos, y me consta que en muchas, nos vamos a vaporizar con una vaporeta que alcance pues, los máximos grados posibles sin quemarnos, porque solo el calor a partir de cierta temperatura puede ser efectivo para destruir la capa lipídica. ¿Y eso lo haréis entre paciente y paciente o...? Sí, entre paciente y paciente y en el mismo gabinete. El paciente cuando salga del gabinete, yo creo que podemos pasar a lo mejor a la siguiente, que es cuando el paciente sale. Yo las tengo por aquí porque yo tampoco de memoria no te creas que me las sé, ¿eh? No, nos falta dentro de haciendo el tratamiento. Esa. Exactamente. Entonces, el tratamiento importante aquí, que entramos en las peculiaridades más típicas, que ayer con Gemma hablabais del dique de goma, del aislamiento absoluto, que yo creo que me entendisteis que vamos a estar aislados. No, sí. Vamos a aislar las piezas dentales del paciente, vamos a súper recomendar que un procedimiento habitual, por ejemplo, los que hacen endodoncia, los que matan el nervio a los dientes, todos trabajan con aislamiento absoluto. Los que hacemos mucha odontología conservadora o estética, también. Hay procedimientos que no se hacen con dique, ¿vale? Pero que a lo mejor ahora es el momento, si alguien quiere todo esto, preferimos siempre contarte 100 y tú eliges 92 o 83, que contarte nosotros 83 y que tú quieras hacer 100. Entonces, los odontólogos que sepan que el dique de goma, a lo mejor algunos no están habituados a él, pero que es un método fundamental, porque el dique de goma habitualmente, esa goma puede ser látex, silicona, vinilo, ¿vale? Es un cuadradito de ese tamaño al cual nosotros le hacemos unos orificios. Y por esos orificios minis, porque son bastante elásticos, vamos a poner todo con unos sistemas de sujeción, vamos a hacer pasar los dientes. De forma que nosotros de aquí a aquí del paciente, en esta zona, solo vamos a ver los dientes. No vamos a ver lengua, encía, no va a haber saliva, no va a haber sangre. ¿No tenemos foto de esto, Bruno? Sí, te he mandado. A ver. Busca. S'il vous plaît. Yo solo veo esta de dientes. ¿Esta?
Vale. Esa está acercada, ¿vale? Pero eso azul que ves, esas muelas son reales, son de un paciente al que, por ejemplo, le vamos a cambiar esas obturaciones de amalgama de plata. ¿Ves que aquí no se ve nada de encía? Y cuando digo nada, es nada. Si a este paciente nosotros ya aislado le inyectamos agua ahí, al campo operatorio, ese agua no filtra, está sellando. De forma que si el agua no filtra hacia la boca del paciente para que la pueda tragar, tampoco va a haber en la otra dirección, tampoco va a haber ingreso de saliva a nuestro campo operatorio. De forma que trabajando en ese caso, la liberación de aerosoles será mucho menor. Claro, porque son aerosoles que vienen del agua que viene de la turbina, del sistema rotatorio, pero no de saliva del paciente. No es la mezcla del popurrí donde puede estar la carga viral. ¿Y ese material es goma? Puede ser látex, silicona, hay de vinilo y demás, ¿vale? Habitualmente se llama dique de goma o aislamiento absoluto, porque es un aislamiento realmente que genera un sellado. Es fundamental, y no se ha inventado para esto, ¿eh? El dique de goma tiene décadas ya, se inventó en California y es una forma, pero insisto, creo que en la década de los 60, del siglo pasado. Voy a poner una foto aquí para ver, porque como se confunde como el fondo lo adapta y lo pone claro. azul también, para que la gente se haga idea, ¿vale? Un segundito, que tengo que ir para adelante, para atrás. Efectivamente, hay multitud de dispositivos. Eso es el arco, ¿vale? Que en ese que estás viendo tú o poniendo tú es de plástico para poder hacer radiografías y que no salga, pero pueden ser también metálicos. Hay algunos que el dique viene incorporado al arco. Hay infinidad de sistemas. Y acabo de ver una pregunta por ahí. Bruno, ¿quitáis amalgamas por otro tipo de empaste de forma segura? Bueno, sí, evidentemente. El aislamiento absoluto se súper recomienda para quitar empastes de metal, porque el empaste de metal puede ser tóxico en el momento en el que se quita, que se pulveriza, ¿vale? Entonces, he visto por ahí una pregunta. Es que me parece alucinante, es que yo no lo conocía. Claro, pues eso, poco tratamiento entonces tendrás tú, Mariana, en la boca. Ese es otro arco de plástico para poder hacer radiografías. Puede parecer incómodo para el paciente. Seguramente alguien nos está viendo y está diciendo, Dios mío, lo que me van a poner. Yo sí reconozco cuando lo pongo que le digo al paciente, puede ser un poco incómodo mientras te lo estamos poniendo, porque le vamos a pedir que abra la boca, vamos a pasarlo bien entre los dientes. Eso, ten en cuenta que si aislamos 3 dientes, van a ser 3 agujeritos. Es decir, que es que van a estar aisladas hasta los trocitos de encía, las papilas entre cada uno de los dientes. Pero luego con esto, hay pacientes que se duermen, porque es que el paciente no tiene ni que estar tragando el agua que nosotros le metemos en la boca, tiene que estar tragando su saliva. Entonces, fíjate si será cómodo que el paciente desconecta, se siente tan seguro de que no va a tener que estar tragando, que no se va a poder ahogar, que hasta se nos duermen. De forma que los pacientes no tengan miedo a esto, ¿vale? Vale, ok. Pasamos Perdona, y había una pregunta que decía, ¿se puede poner en todos los tratamientos? No, en todos los tratamientos no se puede poner. Si me van a quitar una muela, no me pueden aislar una muela que me van a quitar. Porque como hemos visto, esto es un aislamiento fundamentalmente dental. Si yo tengo que intervenir en encía, porque un periodoncista me va a sanear las encías, si a mí un cirujano oral me va a quitar una muela del juicio, si para una ortodoncia a lo mejor en la que voy a cementar un montón de brackets o demás, el aislamiento puede verse un poco comprometido, ¿de acuerdo? Pero que a lo mejor alguien se le enciende la lamparita y dice, yo soy ortodoncista, no lo he puesto nunca, pero mañana lo empiezo a poner porque me las voy a idear de esta forma. Pues que sepan que la reducción de aerosoles es muy interesante. Es más, con el aislamiento ya colocado tenemos y comprobado que esté sellando, que no haya ingreso hacia la boca del paciente, podemos incluso rociar esos dientes, ojo, con hipoclorito sódico. Por lo tanto, la poca bacteria o el poco virus que se ha quedado ahí entre un surco, entre 2 cúspides de un molar, con más probabilidad vamos a ir a matarlo, a desintegrarlo antes de proceder con nuestro sistema nuestro sistema rotatorio, nuestro instrumental. Vale. ¿Hablas de la aspiración quirúrgica en todos los casos? A poder ser, sí. ¿Eso qué exactamente? Eso, los equipos dentales suelen tener una aspiración básica, más finita, que es donde se pone el eyector de saliva, la pajita,
¿vale? Que aspira saliva fundamentalmente. Pero la aspiración quirúrgica la empleamos cuando no solo hay que aspirar saliva, sino que hay que aspirar sangre, porque es un procedimiento en el que mientras el paciente hacemos una incisión para colocar, por ejemplo, unos implantes, hay cierto flujo de sangre que queremos quitar cuanto antes para ver mejor y para acabar cuanto antes. Pues para cualquier procedimiento vamos a recomendar aspiración quirúrgica, ¿vale? Y aspiración quirúrgica incluso forzada o asistida, es decir, que no acabe en un tubito, a lo mejor de este ancho, que suele ser el habitual, o son más estrechitos, ¿vale? A lo mejor del tamaño, no sé, de 2-3 centímetros, sino ampliada a modo de campana, con un embudo. Hay gente buscándose la forma de poner un embudo, cierta campana, cierto abanico de metacrilato, cierta cobertura que pueda abarcar el máximo posible de aerosoles que se están creando y chuparlos, como si fuera una campana de cocina. Ya. Fantástico. Y incluso también la turbina, si esto es una turbina, mira qué corporativo soy yo, que utilizo un bolígrafo del COE, del Colegio de Odontólogos. Imaginaros que esta es la turbina, que con esto yo voy a hacer la cavidad, ¿vale? Así, la cavidad en la muela. Si yo a esta turbina le pongo un metacrilato a modo de, o un acetato, perdón, como el de las diapositivas cuando íbamos a la facultad hace muchos años, o estas portadas de portafolios y demás, y le hago un orificio, yo puedo tapar toda esta superficie, de forma que evidentemente tengo que aspirar por abajo, pero el paciente sí puede ser que vea esas pantallas, ojalá transparentes, ¿vale? Vale, genial. Y otra cosa que me ha llamado la atención es lo de técnica a 4 manos recomendada. Sí, es lo más frecuente, la verdad. Técnica a 4 manos viene a ser que el odontólogo trabaje con asistencia auxiliar para tocar lo mínimo posible, para no tener que estar nosotros, el mismo que está tocando los dientes, que esté tocando los cajones, el composite, los forceps, lo que fuera. Que sea como lo típico del quirófano. Del quirófano, exacto. Exactamente. Vamos a pedir también el uso a poder ser de monodosis. Hay muchos productos, adhesivos dentales, composites, cementos y demás, que algunos vienen en monodosis y otros no. Pero lo que no es monodosis te obliga a estar tocando el mismo botecito, por ejemplo, de adhesivo, cada 2x3. La monodosis no, se tira. Por lo tanto, siempre que haya, vamos a pedir que se acuerden los odontólogos de utilizar monodosis. Vale, perfecto. ¿Y después del tratamiento? Después del tratamiento, voy a beber un poco de agua. Después del tratamiento, el paciente se va a despojar de los guantes, los va a tirar en el gabinete, ¿de acuerdo? Y puede incluso tirar también la cobertura del calzado. Y el paciente se va a ir, no tiene que preocuparse de más. La preocupación o el trabajo viene al equipo que se queda ahí, que tiene que desinfectar lo máximo posible el gabinete, por supuesto, antes de quitarse los EPIs. Y tiene que fomentar una ventilación a poder ser activa, generando cierta corriente con cierta, porque, por supuesto, durante el tratamiento la puerta del gabinete cerradísima. Eso de que entra alguien, perdona, que fulanita ha cambiado la cita, o abro aquí, o os gusta la música que he puesto. ¿Quieres saber? ¿Me puede? No. Eso prohibidísimo, claro. Entonces, los gabinetes que no tengan ventana, vamos a recomendar que pongan algún purificador de aire, que por cierto, antes vi por ahí y nosotros lo que vamos a recomendar es que tengan filtro EPA, ¿vale? Con un filtro EPA, efectivamente, vamos a estar bastante tranquilos. Todo esto es muy también de sentido común. No hay estudios todavía que demuestren que los aerosoles de una clínica dental con partículas o microgotas de este tamaño, el EPA es más o menos, ¿vale? No, lo que ocurre es que dentro de lo que cabe, un purificador con un filtro EPA no es algo invasivo ni nada que pueda ser dañino, mientras que otros métodos como el ozono o la radiación ultravioleta, si no se controla adecuadamente, sí que pueden serlo. Entonces, bueno, yo sé que hay clínicas dentales que están comprando equipos de ultravioleta, pero que realmente son equipos profesionales de ultravioleta C. ¿Sabes algo de esto tú? Yo sobre todo conozco bastantes clínicos dentistas que querían comprar ozono. Y el ozono, por suerte, hemos visto que no es efectivo, no como pensábamos, y no lo estamos recomendando. Con luz ultravioleta menos gente lo ha comprado, la verdad.
Yo creo que no nos hemos querido meter en ese berenjenal. Hemos optado más por químicos, por hacer, por supuesto, también el gabinete lo más diáfano posible, cobertura de superficies con film, te puedes imaginar desde la Sí, lámpara, la eso, turbina, mira, lo he todo visto eso. aquí, no lo he comentado, pero he visto que está ahí el equipo tapado con un film, Sí, el equipo de justo esto que está aquí, ¿eh? todo. Esto ya es total. Este es el puntero láser, ¿eh? ¿Has visto el puntero láser? Pues Pero está todo tapado, es ¿no? un puntero clásico fabuloso. Sí, la máxima cobertura de superficies y luego, al retirarlas, la desinfección. También la vaporeta o algún sistema similar va a servir para desinfectar eso y, por supuesto, también soluciones de hipoclorito, de alcohol y demás. Vamos a utilizar mucho químico. Vamos a tirar de droguería. Bueno, realmente la lista de... Ah, mira, había otra diapo aquí tuya y no se me ha descargado, la de la paciente con otro dique. Vaya, no sé de dónde ha acabado esta. Que en la lista de virucidas del Ministerio de Sanidad tiene 49 páginas con virucidas, que son Sí, productos químicos, y entre los que no se encuentra el ozono, por ejemplo. Entonces, vamos a utilizar virucidas, aunque sea una desinfección más laboriosa porque requiera de ir uno a uno. Lo que no podemos pensar es que algo mágico nos lo va a purificar todo en ambientes de este tipo, ¿no? Entonces creo que eso es claro. importante tenerlo en cuenta. Mira, ahí están preguntando, la vaporeta no suelta vapores. Claro, suelta Sí, vapor. Por eso, nosotros en la vaporeta recomendamos, sobre todo, asegurarnos de que tenga mucha temperatura muy alta, y que se utilice después de haber pasado unos cuantos minutos de la generación de aerosoles, ¿vale? Para no levantarlos, sino que con el calor directamente intentar destruirlos lo máximo posible. Pero esto tampoco es una verdad absoluta, una recomendación o una obligación, ni mucho menos. Nosotros sí vamos a utilizar vaporeta, la verdad, sobre superficie siempre. sí, eso, bueno, pues cada uno irá adoptando sus Claro. medidas. También entiendo, Bruno, que esto empezáis el lunes, ¿verdad? Nosotros empezamos el lunes, el estado de alarma, bueno, hoy, hace un ratito, Acaban de se ha confirmarlo en Madrid, prorrogado sí. exactamente. Como pintaba que no se iba a prorrogar, yo creo que en muchas clínicas de Madrid al menos vamos a empezar a trabajar el 11. Pero hay otros compañeros que están trabajando ya a día de hoy. Esas de ahí son compañeras mías, son las doctoras Villalta, también de una clínica aquí en Madrid, amigas mías, que ya se han estado atendiendo muchas urgencias durante el estado de alarma. Y así atendieron, esta es otra amiga, Sara Donado, que así han estado atendiendo urgencias. Esas batas, por ejemplo, pobres, no son impermeables. Estas batas no estarían recomendadas a no ser que fueran de un uso totalmente, de un solo uso, pero aún así no son impermeables, de forma que el mojado puede ocurrir hacia la ropa que tuvieran O debajo. sea, ese tipo de bata no podrías pasarle la vaporeta porque te la cargas, entiendo, a lo mejor. Efectivamente. Bueno, no, cargártela no creo porque son esterilizables. Ese Ah, tipo bueno, de batas son esterilizables, pero no las puedes esterilizar entre paciente y paciente. claro. Entonces, claro, ni te puedes esterilizar tú ni quitarte la ropa que tienes debajo. De forma que no es lo más recomendado. Lo recomendado son las batas impermeables, que por cierto también se pueden esterilizar y lavar Vale. en Más lavadora. o menos, este tipo de batas, como las que hay aquí, ¿cuántos usos pueden tener? Yo creo que ese tipo de batas deberían tener unos usos similares a las mascarillas quirúrgicas, que por cierto también se pueden esterilizar. Pero una cosa es que la he usado 5 minutos, la esterilizo porque la va a usar otra persona, porque la esterilización, nosotros también, abro paréntesis si me permites, que todo el tema de la esterilidad en odontología lo tenemos, pero machacado de siempre. O sea, en las clínicas Claro. dentales, con todos los respetos, pero hay otras profesiones que han vuelto a la actividad como nosotros, que tienen cierto contacto o cercano, o un contacto muy cercano con el paciente, pero no tienen un autoclave. Nosotros tenemos autoclave de siempre, una máquina que esteriliza por temperatura y presión, porque nos parecemos más a un quirófano que un centro de masajes. Aunque el riesgo pueda ser parecido por el contacto. Sí, esto es importante porque esto es fundamental lo que estás diciendo, Bruno. Vosotros tenéis como un expertise, un know-how ahí Claro, con muchísimos años en el claro. que siempre habéis esterilizado el material que se metía en la boca porque Siempre, el paciente no tenía siempre. coronavirus, pero podía tener otro tipo de virus, otro tipo de bacterias. Si no,
hubiéramos acabado todos muy mal por ir a clínicas dentales. Efectivamente, todo es muy mal. Tenemos unos controles, tenemos que registrar quién ha puesto el autoclave, cuándo, cuántas veces, cada cierto tiempo un control de esporas. Todas las bolsas tienen un testigo que certifica que se ha alcanzado la temperatura y la presión adecuada. Por lo tanto, estamos hablando de esterilidad. Y salvando las distancias, porque son profesiones diferentes, creo que es muy importante este directo que estamos haciendo para otros profesionales como los que tienen centros de estética, que tienen cabinas de contacto directo, de un tratamiento de belleza, de peluquería, de maquillaje, porque no tienen ese conocimiento ni esos autoclaves que tenéis vosotros. Claro. Entonces, creo que esto es muy, muy importante. Sí, totalmente. Pueden aprender de vosotros. Yo la verdad es que como odontólogo me había quedado aquí pensando que lo que estamos hablando tú y yo iba a servir hoy solo para los pacientes o para algún odontólogo que me consta que nos está viendo, pero tienes toda la razón en lo que estás diciendo. El hecho, por ejemplo, de un purificador de aire, de esperar cierto tiempo, una limpieza de cutis, por ejemplo, pues también hay aerosoles que entran en contacto con, a lo mejor no originados de la boca, pero aerosoles al fin y al cabo. De esperar cierto tiempo, de aligerar las superficies. Todo esto es muy interesante. Unos amigos que tienen una clínica de fisioterapia aquí en Madrid, en Barajas, y al lado con mi amiga, y estaban muy desesperados, porque claro, ellos también han optado por la desinfección con hipoclorito y tal, y entonces realmente cuesta mucho trabajo. Y claro, esto es lo que vienen haciendo mis padres, que tienen una farmacia, salvando también las distancias, porque no tienen esa... Pero claro, las tarjetas sanitarias son un posible fómite. Las recetas de papel claro que siguen siendo algunas, aunque no se debe. El paciente llega con sus manos, las deja encima del mostrador. Pacientes enfermos que vienen porque a una clínica dental, no olvidemos que en principio la gente que vaya se ha hecho un cribado y no son positivos. En principio, ¿no? Después de todas estas medidas se puede escapar alguien, pero claro. En una farmacia un alto porcentaje de la gente que llega sí que es positivo o es un familiar de un positivo. Por tanto, aunque no hay contacto tan estrecho, sí que hay más carga viral posible, con lo cual... Totalmente. Nosotros, de hecho, lo estás diciendo tal cual. Yo, a medida que lo ibas diciendo, digo, ahora lo voy a decir si no lo dice ella. Quisimos el otro día en esa conferencia por Zoom para todos los odontólogos dar un mensaje también de tranquilidad. Nosotros tenemos que tratar a todos los pacientes como si tuvieran coronavirus, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos que saber que va a ser altamente improbable que lo tengan y que los doctores, los sanitarios, los enfermeros, las doctoras de los hospitales que hemos visto como astronautas es porque lidiaban con el 100% de pacientes con COVID y que la carga viral influye, que la exposición repetida en el tiempo influye. Entonces, a pesar de que nosotros vamos a tomar todas estas medidas, en el fondo de nuestro corazón tenemos que pensar que es improbable que el paciente lo tenga. Eso no quita para que actuemos así, pero como hemos venido actuando de siempre con otros virus, con otras enfermedades que podían ser la clínica un foco de contagio y que por las medidas tan extremas de esterilización que tenemos no lo ha sido. Sí, yo quiero lanzaros un mensaje de ánimo porque me consta por mis compañeros farmacéuticos que todo el tema de, pues como has comentado al principio, estas mamparas que se van a instalar para recepción. Esto, pues en centros como las farmacias, por ejemplo, ya están instalados desde mitad de marzo. Bueno, mis padres, antes de que se decretara el estado de alarma, mis padres ya tenían puesto unos plásticos de arriba abajo. Unos adelantados. Y tenían puesto unos cordones, las cintas como las de los aeropuertos. Se las fueron a comprarlas, que les costaron 300 euros. Me acuerdo, me gastar 300 euros como las cintas de aeropuertos, son de estas como... Y la gente lo entiende muy bien. Hay gente que ha puesto cajas de pañales de incontinencia. La gente... Ahora ya pues se van implementando medidas, sí, ¿no? Claro. Pero llevan desde mitad de marzo, pues ya 2 meses desinfectando cada paciente que llega su tarjeta sanitaria con lejía o con alcohol. No la tocan para nada, el guante, un papel de celulosa con lejía, la pasan por el lector con el datáfono, muy importante también, que no lo hemos comentado. Muy importante, sí. La gente que tenga instalada su aplicación para poder pagar con el móvil, me parece fundamental que no tengamos que estar... Hay estudios por ahí que hablan de que se hicieron estudios y los datáfonos que más carga bacteriológica tenían eran los de las farmacias. Claro, ¿ves? Los botoncitos, o sea, buscaron supermercados, tal, pero claro, es que el de las farmacias va la gente enferma en más proporción que un supermercado, Totalmente. Entonces, creo que es importante que estas medidas se tengan. Yo sé por mis compañeros que
que están costando. O sea, mis padres cierran la farmacia y se tienen que poner a desinfectar todo y luego volver a abrir por la tarde, y sé que esto puede llevar a la tentación de, bueno, pues me compro un aparato de ozono, me compro una lámpara de tal, que tengamos cuidado con esto. Y sobre todo, y esto he puesto un tuit antes de empezar aquí porque me ha llegado, te lo voy a contar, me ha llegado un mail esta tarde, pues de unas empresas de coches de transporte, diciendo, bueno, pues estos mails que te llegan, que la gente piensa que yo hago publicidad y esas cosas. Yo no hago publicidad nunca, pero llegan muchos mails y se aprende mucho de la vida. Y entonces me ha llegado un mail, como no voy a decir quién es, pues no importa, de unos transportistas que querían, por decir que, bueno, que están tomando muchas medidas de seguridad y que, por supuesto, todos los coches van a estar desinfectados con su aparato de ozono. Y eso es como el gran claim de esta empresa. Entonces, claro. me parece súper importante que no convirtamos estos aparatos en el factor diferencial. Una llamada. Clínicas dentales de primera y clínicas dentales de segunda por tener el ozono. O sea, te has currado un protocolo brutal, o sea, lo tienes todo niquelado con tus productos químicos desinfectantes dentro de la lista de cruzas, con tus casas, con tus EPIs, con todo, y de repente llega otra clínica o una peluquería versus peluquería, farmacia versus farmacia. Tenemos ozono. Por favor, que esto no sea el factor diferencial, porque realmente a mí me da más miedo un lugar en el que están confiando en el ozono, porque si confían en el ozono, ya te da a entender que no van con la evidencia científica de la mano. Por tanto, yo desconfiaría de otras medidas de desinfección. Entonces, creo que tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Totalmente. Y pediría de verdad que esto se va a convertir en un problema y que el Ministerio de Sanidad debería emitir un comunicado y decir, esto no. O sea, y dejarlo muy claro. No pueden, yo me he estado informando, no se pueden prohibir esos aparatos porque ya existían de antes, como los purificadores que estás comentando. Efectivamente, claro. Y porque algunas bacterias a bajas dosis sí que las pueden acabar con ellas, y para el olor, los malos olores, baños públicos, pueden tener su función, pero eso no significa que sirvan para el coronavirus. Entonces, efectivamente. Y sobre todo lo que has dicho tú, que si quieren aplicar las 100 cosas que existen, bueno, bien, el ozono no va a hacer mucho. Pero otra cosa es que confíen en el ozono, no en el hipoclorito. Entonces, ahí pueden tener un problema, efectivamente. Porque no todo lo moderno o lo que parezca moderno. Estamos hablando, fijaros, de agua oxigenada, de povidona yodada, de hipoclorito, de alcohol, cosas que todos conocemos y de hace mucho. No ha aparecido ahora un desinfectante inventado hace poco en Japón. Son cosas que todos conocíamos, que hay que saber aplicarlas para mantenernos seguros. Ese es nuestro problema. O sea, tenemos ahí un problema grande en el que nos parece más exótico cualquier otra cosa que parezca moderna, ¿no? Y tenemos a mí el ejemplo con la odontología de esto que estamos hablando, de que lo moderno pase de repente a lo primero, no como moderno, sino como efectivo, es por ejemplo con el flúor. El flúor suena a viejo. Es decir, viene la mamá con los niños a la clínica dental y les dices que tienen que usar flúor para prevención de caries. Ay, pero si flúor me lo ponían a mí, como diciendo, pero ¿cómo puede ser que no haya nada nuevo? Hay cosas nuevas, hay remineralizantes basados en proteínas de la leche, basados en fosfatos, en calcios y demás. ¿Son más efectivos que el flúor? No. Entonces, ¿evidencia o modernidad? Si hablamos de salud, me parece que no puede haber duda, es evidencia, evidencia y evidencia. Si hablamos en otros parámetros ya, cada uno elige. Me queda una diapo aquí que no hemos puesto. Esta diapo, Marian hace referencia a la encuesta que hicimos del Colegio de Odontólogos. Nosotros hace ya, pues el 8 de abril, si no recuerdo mal, lanzamos una encuesta, accedieron a ella 2.400 personas, 2.400 odontólogos a los que se les envió. Y esta diapo que te he mandado, esta fotografía, hace referencia al número de odontólogos de los que contestaron que tuvieron un positivo en coronavirus, que fue el 4,2%. Que había gente que decía, uy, qué poco. Bueno, pues a lo mejor también hace referencia a que las clínicas dentales venían siendo centros muy protegidos ya.
el hecho de trabajar con pantalla, no por el coronavirus, sino porque nosotros, como dije, se generan aerosoles y si nos están salpicando a la cara no vamos a poder ver bien y no vamos a estar protegidos. De forma que un 4,2 de los que contestaron en la primera región, Madrid más estas provincias que dijimos antes, manifestaron en esa encuesta haber estado, que se han contagiado de coronavirus. Somos sanitarios al fin y al cabo y hay varios estudios que demuestran que como práctica, estamos hablando de lo que hemos dicho antes. El paciente nuestro es raro que tenga coronavirus, menos Sí, después de este previamente al confinamiento. estadio de alarma se han estado atendiendo Claro, pacientes sin todas estas medidas en unas claro. condiciones muy, muy estrechas. Muy estrechas, ligadas con nariz y con boca y con aerosoles. Entonces, el riesgo, no sé si era de New York Times, en un artículo que sacó, situaba a los dentistas por encima de cualquier otro profesional sanitario, en cuanto a riesgo ligado exclusivamente al acto que generan. Pues creo que esto es muy importante. Ayer salió un estudio también del hospital, no sé si era el Clinic, en Barcelona, que hablaba del porcentaje de sanitarios y habían dado con la IgG positiva el 9% y como un 2% con la infección activa. O sea, en total un 11% de pacientes que habían estado, bueno, pues tratando, De sanitarios. sanitarios que habían estado con COVID. Entonces, ¿este porcentaje es alto o es bajo? Bueno, también nos da a entender que los EPIs funcionan. O sea, quiero decir, Claro. realmente, a mí casi me parece, esto no se puede saber, ¿no? O sea, son suposiciones. Pero ¿qué es más fácil? Que se contagie una persona, un sanitario que está en el hospital, donde ahora donde pueden tener buenos equipos de protección, o que se contagie alguien en una peluquería donde lo van a hacer con una mascarilla quirúrgica y me pongo la mascarilla quirúrgica y luego voy a coger y los peines los voy a desinfectar en la lámpara ultravioleta de lo de secarte las uñas, ¿no? Claro. O sea, hay que ser súper serios con esto. Yo también pediría al Ministerio de Sanidad, yo sé que no dan abasto para todo, pero que estaría muy bien que hubiera unas prácticas, a que los odontólogos tenéis un colegio profesional basado en la evidencia, pero en la peluquería, en los centros de belleza y de estética Totalmente. no tienen esta organización gremial y menos desde el ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces, Claro. creo que es importante que se les pueda dar unas pautas porque la gente está muy perdida. Muy perdida y la supervivencia de este virus en superficies lisas, en metal y demás, es un virus relativamente fuerte, relativamente resistente al medio, no como otros virus también peligrosos con los que venimos lidiando desde hace mucho, pero que son muy endebles en un fómite. Este no, Sí, este es bastante resistente. se agarra. Este se agarra, es grandecito y se agarra. Entonces tenemos que, sí, lo que tú dices, todo lo que sea información será poder. Y aquí viene la labor tuya de divulgar, de explicar y de traducir muchas veces la información que a veces no es comprensible porque es muy técnica para gente pues, de cualquier ámbito que nos entienda y que se pueda cuidar. La última pregunta es obligada. Dime. Porque han preguntado varias veces a lo largo del directo y es una cosa que realmente interesa, y es si todas estas medidas van a tener un coste adicional que se va a repercutir, como cuánto se puede incrementar un tratamiento. La gente está preocupada por el precio. La gente está preocupada por el precio. A ver, Nosotros, Bruno, ese boli, deja de darle al bolicito. como colegio de Estás ahí, odontólogos, lo taca, dejo taca, aquí. taca. ¿Sí? ¿Se escucha mucho? Se escucha, estoy taca, 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 taca. Pues haces bien diciéndomelo. Parejo la profe. No hemos dicho nada. El Colegio de Odontólogos no se ha metido a eso, la verdad. No se ha metido a hablar de precios. Intuimos que cierto aumento del coste de los tratamientos va a haber. La cita no va a ser para nada igual. Vamos a proveer al paciente de medidas de protección para él. No olvidemos también. Hay un coste directo y un coste indirecto. Exactamente. Entonces, y entiendo que sí va a haber cierto aumento. No sé decir si por cita, si por tratamiento, si del 2%, del 5%. Pero intuyo que algo sí puede haber. Y porque también vamos a atender a menos pacientes con la misma gente. O sea, a eso me refiero con coste directo y coste indirecto. Coste directo es que tú vas a llegar a la clínica y ya per se cada uno va a tener sus calzas, su mascarilla
que una mascarilla, pues ya sabemos que según el gobierno son 96 céntimos, que a lo mejor se pueden conseguir más baratas más adelante, pero ahora mismo son caras. Los guantes son carísimos ahora mismo. Entonces, pero bueno, vamos a poner que fueran 3 euros o 4 euros. Eso en realidad es el chocolate del loro comparado con que tú vas a tener un equipo para trabajar a 4 manos, como estás diciendo, que como tienes que desinfectarte antes y después, y el paciente tiene esas medidas, pues lo que decías, unos empastes es media hora, pues a lo mejor va a ser 1 hora o 50 minutos, con lo cual dejas de ingresar el otro paciente que hubieras visto en esa media hora. O sea, es decir, esto habrá que ajustarlo, pero hay que tener paciencia y desde luego yo lo que pido a la gente también es que no se mire tanto el ombligo. O sea, yo soy un poco burra, lo siento. Pero No, pues aquí es que todos miramos a nuestro ombligo y la verdad que me da rabia y me pone de mala leche la gente que pregunta de, bueno, ¿y esto cuánto me va a costar a mí? No, vamos a ver, tenemos una pandemia mundial, se están implementando unas medidas y tenemos unas clínicas y unos profesionales sanitarios que llevan dejando de ingresar dinero, haciendo ERTES, familias enteras que trabajan en las clínicas con ERTES. Profesionales que tienen que seguir pagando su alquiler de los trabajos donde están. Profesionales que tienen que seguir pagando los leasing y los renting de todos los equipos que tienen, ¿vale? O sea, estamos hablando, o sea, esto, si eres autónomo, lo entiendes muy bien. Y si no eres autónomo, pues igual es hora de que lo entiendas. Porque lo que no podemos pensar es que ahora me va a costar 20 euros más. Bueno, pues a lo mejor te tiene que costar 20 euros más o 10 euros más y entonces valoras si realmente tu tratamiento va a ser estético o si va a ser un... Claro, estamos sin trabajo. Hay gente que tiene que ir al odontólogo y se ha quedado sin trabajo y las clínicas odontológicas también se han metido en un ERTE y los empleados también están sufriendo. O sea, todos tenemos que rimar. No podemos pensar que somos los únicos que tenemos ese problema. También estoy convencida de que no es si vamos al dentista ahora no va a ser la primera vez que vayamos. O sea, yo llevo sin ir, mátame Bruno, pero igual 4 años. Entonces, si llevo 4 años sin ir, pues no se me va a ocurrir ahora. Efectivamente. Y también vas a entender mejor que si vienes, te queramos hacer varios tratamientos, los que necesites, claro, a poder ser en una sola, otros no se va a poder, en una sola sesión. Porque eso nos permite también ajustar costes a nosotros que podemos no repercutirlos. Porque nos ponemos un EPI para ti, no un EPI el lunes, el miércoles de la semana que viene y dentro de otros 2 viernes. Claro, o sea, eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo, lo que decía, si yo no he ido nunca, no voy a ir ahora, pero si yo me acuerdo cuando acompañaba a mi hermano, que mi hermano sí que estuvo con brackets y íbamos todos los meses y tal, teníamos una relación con el odontólogo. Claro. Si en ese momento concreto mis padres hubieran atravesado una mala circunstancia y en la clínica le hubieran dicho, pues es que ahora, pues entiendo que cada uno con sus clientes y pacientes a nivel individual podrá llegar a los acuerdos que tenga que hacer porque somos personas humanas. O sea, que es que nadie se va a quedar sin su tratamiento urgente porque tenga que pagar 5 euros de EPIs. O sea, creo que los dentistas van a ser, igual que en todas las profesiones, muy razonables con esto. Yo te lo digo porque yo voy ya por delante, como lo hemos pasado tan mal los boticarios con el tema de nos cobráis las mascarillas caras, o sea, los farmacéuticos se han matado a encontrar mascarillas que se las han vendido al precio que las han vendido a coste o incluso perdiendo como mis padres y aún así se les ha acusado de ladrones, entonces ya lo veo venir y esos comentarios no me gustan. Entonces creo que es importante concienciar de esto y ya está, que no me quiero enfadar. Pero es que... Lógico que no te gustan. No, pero es que yo te puedes imaginar que te entiendo perfectísimamente. En España, por ejemplo, también se dice que los odontólogos somos caros. Este es otro tema, no tiene nada que ver. Pero es que la salud es cara. Es caro todo, desde la formación de un farmacéutico, la formación de un enfermero, la formación de un fisioterapeuta, la formación de universidades públicas, me refiero, es muy costoso sacar adelante un traumatólogo. ¿Cuántos años se pasa un traumatólogo estudiando? ¿Cuánta gente le tiene que formar? Lo que pasa es que como hay una sanidad pública que afortunadamente en España funciona bastante bien, y sobre todo por parte de los sanitarios, del equipo humano, pensamos que rompernos una pierna, que nos hagan una radiografía y que nos pongan una escayola es gratis. ¿Y que es gratis? Porque no cuesta. No, te lo está pagando el Estado. La odontología no la paga el Estado. A lo mejor entramos en un tema político y hay un partido que se dedica a pedir que todo tratamiento dental lo cubra la cartera de servicios del sistema público.
Eso a día de hoy no pasa en España. Entonces, no es que la odontología sea cara, es que la sanidad es cara. Una está cubierta Y y otra otra no. no está cubierta. Y la tiene que cubrir porque está así cada Y una. y la prueba la tenemos en Estados Unidos. O sea, Claro, donde la sanidad no está financiada, ¿qué es? Pues muy caro. Entonces, muy caro. esto hay que entenderlo y tenemos que entender, y hay un tema bueno, que yo entiendo que a lo mejor la gente no ha reparado antes, o la gente que no es autónoma, o la gente que no se ha planteado esto nunca, pero que no todas las profesiones son iguales, o sea, que incluso dentro de sanitarios no es lo mismo el fisioterapeuta que trabaja con sus manos, que Lo, particularmente puede tener algún tratamiento de frecuencias o alguna historia que sí, que puede tener dispositivos y aparatos, pero un fisioterapeuta principalmente trabaja con sus manos. claro, No necesita una maquinaria, unos equipos como los que hay en las clínicas, no tiene esos sillones, tiene una camilla. Un fisioterapeuta con una camilla que claro, la compras por 2 duros en efectivamente. Amazon, con perdón, lo tienes. Y puedes salir adelante para rehabilitar una lesión. Pero para ir a una clínica odontológica necesitas esos equipos que se están pagando, que se tienen que seguir Bueno, pagando claro. y Nosotros, que mira, por ejemplo, efectivamente, te agradezco enormemente que esto escape un poco del tema inicial, pero los materiales en odontología también son carísimos. Los materiales y el equipamiento. Por ejemplo, un botecito, yo es que la mayoría de mi investigación va por materiales dentales, de restauración dental, ¿no? Pues un botecito de adhesivo que es así, pero así, es más pequeño que un botecito de Tipex, de una marca buena, claro, porque quiere de todo. Si lo quieres low claro, cost, pero yo no, yo tengo que dormir por las noches, entonces yo quiero poner un adhesivo que tenga respaldo, que sea de una marca buena y sobre todo que tenga respaldo, que no se inventara hace un mes, sino hace bastante y la ciencia lo apoye. Un botecito así de un adhesivo decente cuesta unos 180, 190 euros. Entonces, y es un botecito así, que caduca al poco tiempo, que se degrada y que como no cumpla unas condiciones de humectabilidad hay que desecharlo. Los materiales son muy, muy caros, los materiales de calidad. Igual que de todo tipo. Tú cambias el tejado y a lo mejor te dicen, no, es que esto es no sé, una brea o una cobertura alemana, que esa es otra. La inmensa mayoría de estos materiales en el que estamos hablando no se hacen en España. Se hacen en Japón, en Suiza, en Alemania, en hay que Estados Unidos, en traerlos. Israel, hay que traerlos, hay que pagar una patente porque alguien lo ha inventado. Entonces, todo esto lleva su coste. Así que volviendo al tema de esta desescalada y de estas próximas semanas en odontología, que he visto también muchas preguntas de cara a si esto se va a quedar para siempre. Yo creo, sinceramente, que, por ejemplo, tomar la temperatura al ingresar a una clínica dental, creo que no se va a quedar. Pero creo que a nosotros, los clínicos, nos va a gustar estar más tapados, más protegidos. Nosotros sabíamos que nos manchábamos de todo tipo de aerosoles, pero en el fondo un poco lo ignorábamos. Y ahora el hecho de saber que mejor yo, por ejemplo, trabajo siempre con gorro, pero hay gente que no. Hay gente que trabaja con gafas de ver, unas gafitas monas, y no con unas pedazo gafas. Yo creo que esa gente va a pensar todo lo que se venía manchando, todo lo que se venía contaminando y sí va a quedar cierto pozo de ganas de protegernos. Y creo sinceramente que el paciente también lo va a agradecer. Porque, Sí, yo creo que sí, que sin duda, que son medidas que no están de más, que bueno, pues a lo mejor de aquí a X meses o años no hace falta que el paciente vaya con calzas, pero que desde claro, luego una clínica dental y un gabinete no deja de ser algo muy parecido a un quirófano, donde se hacen operaciones y a un quirófano nadie entra con los zapatos de la calle. nadie, Por tanto, nadie. aunque el riesgo es bajo, como dice la OMS, no es imposible, pero no es improbable. O sea, es probable, pero no imposible. No sé cómo es la frase ahora mismo, pero vamos, eso es. Pues yo tampoco sé cómo es, así que no te la voy a Es corregir. algo así Pero como, no, con lo de la transmisión por el aire, sí, es poco probable, pero no imposible, ¿no? O sea, es probable que el virus se transmita por el aire, pues es poco probable, pero no imposible. Como la OMS habla siempre con un lenguaje así un poco claro, ambiguo, para no es un pillarse los poco dedos, pero filósofos. es lo que ocurre. Es lo que Entonces, ocurre, sí. bueno, Bruno, como quedan 3 minutos para las 8 y queremos que la gente salga a aplaudir también a los odontólogos, lo vamos a dejar aquí.
Te Muy bien. agradezco muchísimo, de verdad. Yo te agradezco a ti, en serio, porque me parece que eres una profesional enorme y no te conozco tu faceta de farmacéutica, que deduzco que es así, sino de divulgadora. Es un placer tratar contigo. Son súper interesantes toda esta serie de directos que estás haciendo y personalmente, y en nombre del Colegio de Odontólogos, y yo creo que de todos los odontólogos de España, te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempito. Nada, cualquier cosa, cualquier actualización que tengáis, cualquier cosa que pueda ser útil para los pacientes con respecto, la gente está muy preocupada, ¿qué colutorio puede ser mejor? Bueno, pues cualquier cosa, cualquier avance que vaya viendo, estamos en Muy contacto bien, y, totalmente. y nada, nos vemos y espero que pronto nos veamos en persona. ¿Vale, Bruno? Totalmente. Un placer. Cuídate Un besito. mucho. Hasta luego. Adiós. Chao.